en la clase de hoy nos vamos a ocupar de tos agudo y crónica. ¿Ya se ve en pantalla grande? Sí, doctora. Sí. ¿Computero? Ya. Ok. Entonces, vamos a ver que un niño sano y en edad escolar puede toser hasta 30 veces al día. Es un niño que no tiene antecedentes de infecciones respiratorias de la vía aérea alta. Este mismo niño sano puede tener entre 7 a 10 infecciones respiratorias. Eso es en promedio. Un niño con infecciones virales, un niño sano, que no tiene antecedentes de ninguna enfermedad crónica. Y sabemos que uno de los síntomas llamativos es la tos. Hay muchas veces que se subdiagnostica también, ¿no? O sea, tose el niño y si llegan después de un mes, no, sí, siempre tosía, pero era un poquito, era normal, ¿no? Esa diferencia prácticamente es la que tienen que hacer la mamá o los cuidadores. La tos es un motivo que es frecuente la consulta en pediatría, pero también cuando es una tos crónica va a generar ansiedad en los padres, porque quieren saber qué es lo que pasa. Ahora, por ejemplo, muchos de nuestros niños, al menos yo les digo, en forma particular, mis niños asmáticos no están viniendo. No vienen al hospital los pacientes no COVID porque tienen miedo para contagiarse. Entonces, la están pasando o hacen atención en los centros de salud, que es atención primaria, y estos pediatras deben estar atentos, o los médicos generales que atienden a niños, en qué momento una tos aguda se torna prolongada, o si es recidivante o realmente se torna o es crónica. Vamos a definir a la tos como un reflejo fisiológico complejo que va a provocar la salida de aire a gran velocidad y presión. La tos también es un mecanismo de defensa. Nos ayuda a liberar partículas, secreciones o liberarnos del broncoespasmo de la vía aérea y protege el sistema respiratorio de agentes químicos, infecciosos, mecánicos, térmicos. La tos es a la vez un signo y un síntoma, pero es un signo inespecífico que se convierte en cardinal, es decir, que va a ser lo más importante en muchas patologías del tórax respiratorias o extrarrespiratorias. Entonces vamos a ver que en estos archivos de bronconeumología o neumología, decimos que en la mayoría de los casos las causas son infecciones respiratorias banales, o sea, las que decimos infecciones virales, que producen una tos normal o esperada. Vuelvo a repetir, un niño con tos, o sea, no debe ser normal, salvo que tos así como hemos dicho, ¿no? De vez en cuando, sin ningún síntoma asociado, ninguna coyuntura, ¿no? Pero si la tos persiste más de 4 a 8 semanas, se considera que tiene tos crónica y debe ser estudiado. Miren, en toda la literatura que he recibido, más adelante vamos a hablar sobre la tos aguda o crónica, ¿ya? Entonces, prácticamente no hay un consenso, se encuentra bueno, de diferentes modos en la literatura que he revisado. La tos es la quinta causa más frecuente en consultorio externo. El 20% en los consultorios de neumología vienen los pacientes post-tos persistente o crónica. Hay una prevalencia de 3 a 40% según la edad. Van a presentar aproximadamente el 50% de niños si ambos padres fuman. El 10% de la tos aguda viral persiste más allá de 3 semanas. Es decir, un niño que tenga una bronquiolitis, o sea, una infección viral importante, este niño puede permanecer con tos, que ese es uno de los secuelas, vamos a decir, de esta bronquiolitis. Puede toser más allá de 3 semanas sabiendo o estando seguros que ha tenido una infección de bronquiolitis. Pero también tiene muchas etiologías superpuestas, ¿no? Entonces, la fase de la tos comienza con una fase inicial en la que prácticamente se va a hacer una inspiración profunda, una base comprensiva y para expulsar o se abre la glotis, sale en forma violenta el aire, ¿no? La fase expulsiva. Tema de examen, los estímulos desencadenantes de la tos. ¿Qué tipo tenemos? Inflamatorios, por ejemplo, una infección viral. Mecánicos,
Muchas veces nos gusta oler las flores o se va al campo y, por ejemplo, cuando hay el pasto, los niños hacen ejercicio o se dan vuelta, están ahí echados en el pasto. El pasto, aunque no se ve, o el gras tiene sus flores y tiene polen. Entonces, muchas veces se va a desencadenar la tos en los niños alérgicos. Térmico también, químico, se convierten en fumadores pasivos muchas veces y psicógeno. Cuando uno les pregunta muchas veces les preguntábamos cuando estábamos en el hospital y empezaban a toser por no contestar. Tenemos una clasificación, por ejemplo, tipos de tos, seca o productiva. Productiva, ¿qué quiere decir? Que moviliza secreciones. O laringia o cruposa, que también se llama así. Y acá encontramos una clasificación. No les voy a poder tomar en el examen cuándo es aguda y cuándo es subaguda y crónica, porque como les he dicho, de la literatura revisada, por ejemplo, la tos puede clasificarse en alta y baja. ¿Qué significa? La tos de vía respiratoria alta va a ser seca, por ejemplo. Y cuando compromete vía aérea baja, ya va a ser con movilización de secreciones. Específica, cuando yo tengo la razón o tengo la enfermedad, es parte de una enfermedad. Y inespecífica, cuando yo no encuentro por qué es la tos. Entonces, según su duración, por ejemplo, ponen aquí aguda más de 3 semanas, persistente subaguda entre 3 semanas y 3 meses y crónica más allá de 3 meses. Recurrente, cuando se dice una tos recurrente, cuando has tenido un episodio, se ha calmado, ha estado normal y vuelve a presentar otro periodo de tos prolongada, ¿no? Eso es recurrente, cuando presenta 3 o más de estos episodios de tos. No que nunca ha dejado de toser, no, eso es diferente. Acá tienen otra clasificación, igual crónica más de 3 semanas, agudo menos de 3 semanas. Entonces, vean ustedes las distintas clasificaciones. Por ejemplo, en esto que busqué encontré tos normal o esperada. ¿Cómo se define? Hasta 4 semanas post infección respiratoria de vías respiratorias altas. Tos aguda prolongada, dice, entre 4 a 8 semanas. Un niño sano que va mejorando. Tos persistente, diaria, más de 8 semanas en menores de 14 años. Tos persistente, idiopática o inespecífica. No encontramos la patología de base. Y tos crónica específica cuando yo conozco la patología de base. ¿Ok? Les he traído otra definición en la que podemos ver. No hay un consenso para determinar el tiempo de persistencia de la tos en niños para considerarse crónica. Eso es lo que les venía diciendo. Estas sociedades y otros estudios han definido que una tos crónica es aquella que dura más de 4 semanas, considerando que las infecciones respiratorias en la mayoría de niños se resuelven antes de este intervalo. En comparación, las directrices definen como una tos crónica cuando dura más de 8 semanas. Sin embargo, sugieren que una tos aguda prolongada que dura por lo menos entre menos de 3 semanas y es continua y progresiva, siempre requiere de una investigación antes de las 8 semanas. ¿Cómo clasifican acá? La tos causada por una anomalía o enfermedad adyacente, vuelvo a repetir, tos específica. Y crónica no específica cuando no hay datos que sugieran una etiología precisa sin alteraciones en la radiografía de tórax ni en la espirometría. Es tema de examen esto. Vamos a ver la etiología. Entonces, la causa de tos va a diferir también de acuerdo a los síntomas. Tos aguda, la causa más frecuente es infección respiratoria viral alta. No se olviden de ello. Y dentro de los más frecuentes de tos crónica está el asma, enfermedad por reflujo o reflujo gastroesofágico, goteo retronasal y posinfecciosa, la aspiración de cuerpos extraños y enfermedades como la fibrosis quística y disquinesia ciliar, que son congénitas, por eso se llaman primarias, son menos frecuentes, aunque todas deben provocar tos persistente o provocan tos persistente. Acá tenemos una clasificación de acuerdo a la edad. Menos de 1 año, reflujo gastroesofágico, anomalías congénitas, anillos vasculares, por ejemplo, un neonato que tose, pequeñito, o sea, neonato, hay que descartar anillos vasculares, ¿no? Entre 1 a 6 años, infecciones de nariz, garganta, o sea,
la patología ORL, asma, reflujo gastroesofágico, aspiración de cuerpos extraños. Mayores de 6 años, asma o tos equivalente, sinusitis y tos psicogénica. Entonces, volvemos a reiterar. En tos aguda la causa es viral. ¿Qué virus tenemos? Rinovirus, virus Coxsackie, virus de la gripe, el virus incisional respiratorio. Recuerden que es el más importante para la bronquiolitis, virus para influenza, exacerbación del asma, bronquitis aguda, casi siempre viral. Uno de los irritantes más comunes es el humo de cigarro, olores fuertes, alergenos, contaminantes del aire, los sprays que muchas veces usamos para todo, el polvo, la sinusitis, que es su signo o síntoma principal, el drenaje postnasal, rinitis alérgica, aspiración bronquiales o de secreciones bronquiales o cuerpo extraño, neumonía no complicada y reflujo gastroesofágico. De acuerdo a la literatura que ustedes revisen, a veces ponen más arriba, de repente el reflujo, ¿no es cierto? Entonces, todo esto hay que ver y por eso les he traído este cuadro que va a demostrar tos aguda con sus hallazgos sugestivos y abordaje diagnóstico. Y entre las más importantes tenemos a las infecciones de vías respiratorias superiores, cuya clínica va a ser va a presentar rinorrea, mucosa nasal roja y edematizada, posible fiebre, dolor de garganta, adenopatías cervicales pequeñas tipo perdigones, que necesita el abordaje y revisar, ¿no? La garganta. No tiene tratamiento. Estamos diciendo que la mayoría en niños, sobre todo menores de 5 años, es viral. Traqueitis bacteriana es rara, pueden leerlo. Bronquiolitis es lo que hablábamos, rinorrea, taquimia, sibilancias, posible vómito post el episodio de tos. Lactantes de hasta 24 meses, más frecuente entre 3 y 6 meses. ¿Qué va a requerir? El abordaje diagnóstico, evaluación clínica, a veces radiografía de tórax, a veces, no todo el niño que tose tenemos que tomar una radiografía, hay que tener criterio, ¿no? Muchas veces se le asusta al papá y se pide una batería que no es necesario, hay que evaluar y lo más importante es cuando les voy a decir más luego, cuándo aparece, desde cuándo está la tos, todo ello. Laringotraqueitis o el CRUP, ¿no? Tenemos pródomo similar a una infección de vías respiratorias y después aparecen con la triada clásica, que es tos perruna, estridor y taquimia. ¿Qué se va a hacer? Evaluación clínica, a veces la radiografía de cuello y frente para ver la punta del lápiz o la torre de iglesia. Entre otros tenemos tóxicos pulmonares ambientales. Estamos todavía en etiología aguda. Tenemos neumonía viral y bacteriana. Viral, vuelvo a repetir, 90% en niños. Entonces, ¿qué puede haber? Fiebre, sibilancias, tos, paroxismo, posible dolor muscular y dolor torácico pleurítico. En bacteriana, ustedes saben que la fiebre va a estar alta, el niño va a estar con mal aspecto o decaído o se le mira tóxico, dolor torácico, disnea, posible dolor de estómago y vómitos, ¿ok? Y allí sí se necesita la radiografía de tórax, sí o sí. O casos de sinusitis, en tos aguda, toser al inicio del sueño o al despertar. A veces hay rinorrea, congestión, algunas veces la rinorrea es purulenta. Dolor del pómulo, dolor de la frente, mandíbula superior, los dientes o entre los ojos, cefalea y la descarga posterior, ¿no? Sobre todo cuando se evalúa la garganta, se ve una descarga purulenta posterior. ¿Qué hacer? Una evaluación clínica y en sinusitis, no está escrito acá, pero sí en otros slides, que se tiene que tomar primero, antes de una tomografía, radiografía de senos paranasales. Entonces aquí tenemos de tos crónica. Hasta ahí les he mostrado todo lo que es etiología de tos aguda. Ahora entramos a etiología de tos crónica. Y de acuerdo a la edad, por ejemplo, tenemos en los lactantes reflujo gastroesofágico, infección viral se supone, ya malformaciones broncopulmonares un poquito más alejado. En preescolares tenemos las sibilancias postvirales o síndrome postviral también se llama, asma, tabaquismo pasivo.
Y en escolares y adolescentes, asma, sinusitis. Asma está en primer lugar. Hipertrofia de cornetes, tabaquismo pasivo o activo, porque ya son adolescentes, tuberculosis pulmonar, bronquiectasias y tos psicógena, como lo más importante. Otras, por ejemplo, tenemos lesiones de las vías respiratorias, como la traqueomalacia, el asma, que está caracterizada por estudios intermitentes de tos con el ejercicio, alergenos, cambio de clima o infecciones de las vías respiratorias. La tos tiene una característica que va a ser más o a predominio nocturno, y encontramos dentro de los antecedentes familiares con asma, antecedentes también atópicos o de atopía y rinitis alérgica. ¿Qué hacer? Evaluación clínica, probar fármacos antiasmáticos, porque a veces nos encontramos con niños menores de 6 años en el que yo no le voy a poder hacer ninguna prueba de función pulmonar como es la espirometría, que es el gol estándar en este caso. Neumonía típica también por micoplasma, sobre todo, la característica es que van a tener una tos seca, entrecortada, persistente. Ok, ahí sí hacer la radiografía de tórax. ¿Qué tenemos más? Fibrosis quística, que es una enfermedad congénita en la que va a haber disminución del, o sea, no, el crecimiento pondoestructural está disminuido, va a haber diarreas recurrentes, neumonías recurrentes, sibilancias, etcétera, ¿no? Hipoceratismo digital también, cianosis en los lechos. ¿Qué debo hacer? La prueba del sudor, el diagnóstico molecular directo, ¿no? O sus mutaciones, pero eso se manda al extranjero. Cuerpo extraño. Esto debo tomar una radiografía en inspiración y expiración. Seguimos con el reflujo gastroesofágico en lactantes, antecedentes de vómitos después de la comida, irritabilidad con la alimentación, ahí puede haber rigidez o pistótenos. En niños mayores, el dolor torácico o pirosis después de las comidas y al acostarse. Puede haber tos nocturnas, sibilancias, etc. Entonces, en este caso hay que hacer la prueba de pHimetría y dar antihistamínicos o un inhibidor de bomba de protones. La tosferina, ustedes saben, o coqueluche, o parapertusis, síndrome de parapertusis. Es una enfermedad que dura 100 días. Entonces, imagínense, más de 3 meses va a estar tosiendo. ¿Ok? Tiene sus fases que ya lo estudiaremos en su momento. Y, bueno, ¿qué podemos hacer para el abordaje diagnóstico? Muestra intranasal para cultivo bacteriano y encontrar a la Bordetella pertussis. Y también la rinitis alérgica con goteo retronasal, ¿no? Una rinosinusitis prácticamente no se puede dividir muchas veces en sinusitis sola o rinitis alérgica. Pero puede haber cefalea, hemos dicho, prurito ocular, dolor de garganta, cornetes pálidos, aspecto de pedrado en la pared posterior de la bucofaringe. Y a ver si no me estoy olvidando, sí, está bien. Y la tos crónica, posinfección de las vías respiratorias con antecedente de infección respiratoria aguda. Vamos a hacer una evaluación clínica y ver qué más necesita. Y disquinesia ciliar, que es otra enfermedad congénita. Ahí ya se hacen más estudios especializados. La tos psicógena, ya saben, por alteraciones del comportamiento, qué sé yo, no hay fiebre, no hay mayor cosa, es una tos aún seca, debe ser. En tuberculosis es una tos que ya saben ustedes que a todo el que tose más allá de 15 días, sea seca o con movilización de secreciones, debe hacerse el estudio que ya conocen para tuberculosis. ¿Ok? Ahora vamos viendo la evaluación clínica. ¿Cómo tengo que yo enfocar a este paciente con tos? Sobre todo la crónica, ¿no? Por lo menos ahí aguda está entre 3-4 semanas de tos. Y vuelvo a repetir, aquel niño que le ha dado bronquiolitis o ha tenido una infección viral importante puede quedar tosiendo 3 semanas. Hay síndromes coqueluchoides, por ejemplo, que también no se nota todas las características, pero tienen tos y cuando se hace o se le llevan al consultorio y se observa el tipo de tos, entonces rápidamente se le dice a mamá de hacer esto y se hace lo que corresponde. Voy a averiguar en la anamnesis antecedentes de la enfermedad actual. ¿Cómo voy a indagar? Preguntarle a la mamá cuándo empezó, si fue súbito,
O sea, de repente, o fue que se fue empeorando poco a poco. La duración. ¿Cuánto dura la tos? A ver, recuerda. Ah, sí, pero ya tosía. ¿Cuándo empezó la primera tos así seguida? ¿Qué característica tenía? Porque ustedes pueden saber también que puede empezar con tos seca y después se convierte en tos con movilización de secreciones. Esa parte hay que interrogar bien. Y también interrogar sobre los síntomas asociados. Algunos síntomas son ubicuos, es decir, que se nota o que se puede ubicar. Secreción nasal, dolor de garganta, fiebre. Y otros que sugieren una causa específica. Cefalea, picazón en los ojos, goteo postnasal. Entonces, la historia clínica debe incluir la historia neonatal. Ustedes saben que es muy importante de cuándo nació, si fue a término, no fue a término, cuánto pesó, recibió o no recibió ventilación a presión positiva con un ambú, o fue intubado. Todo eso es muy, muy necesario porque desde allí muchas veces el niño empieza a toser y no le dan importancia o algún médico general le dice que eso es normal, etcétera. ¿Ya? Entonces, esa historia neonatal es muy, muy importante. También preguntar si hay trastornos en la deglución, que ya hemos visto el reflujo gastroesofágico, si vomitan, porque los reflujos de un niño lactante o que está lactando es 1 o 2 centímetros, incluso es como espumita, pero un vómito más allá hay que estudiar, ¿no? Que sea con tos. Pudiera haber también alergias alimentarias, dermatitis atópica, patología digestiva, desarrollo pondoestructural va a estar disminuido. Patología respiratoria puede ser que haya tenido el niño, no se acuerdan las mamás a veces, pero yo les pregunto de esta manera. Señora, a su niño cuando era lactante, cuando tenía menos de 1 año, ¿alguna vez fue al hospital, lo nebulizaron? ¿Ha usado inhalador? Ah, sí, 1 semana nomás de salbutamol y ya después nunca he usado. Hasta este momento que el niño tiene tos persistente, vamos a decir. Ese antecedente es muy importante. Y hay muchas veces que me llegan niños de 2 años que empezaron con su bronquiolitis a los 5 o 6 meses y de ahí no dejan de toser. Claro que no era tanto cuando estaban enfermos, pero quedó la tos. Entonces, eso es lo que hay que tratar. ¿Ya? Podría haber dermatitis atópica. Ustedes saben que es importante para el asma, patología digestiva, ya habíamos dicho, el desarrollo pondoestatural, patología respiratoria, eso les decía como broncoespasmo, patología de rinitis, sinusitis, otitis, amigdalitis, trastornos del sueño, si en algún momento hay apnea y aspiración de cuerpo extraño. Le tengo que preguntar a la mamá cómo es la tos, o sea, el sonido es seco, que puede ser de repente laringe, es traqueal cuando ya, o bronquial cuando ya movilizan secreciones, es seca, vuelvo a repetir, o productiva o húmeda, o con movilización de secreciones que se dice en pediatría. ¿Cuándo es más? ¿En la noche, en el día, al levantarse, con el ejercicio, con la risa? Estaríamos frente a una hiperreactividad bronquial o más allá, y si se repite, es asma. En algún ambiente o época determinada. ¿Qué quiere decir? Por ejemplo, la mamá le dice, vaya a traerme del almacén tal cosa, ¿no? Y probablemente el almacén está en el sótano y hay hongos. Entonces va el niño y empieza a toser más por esta presencia de los hongos, ¿no? ¿Cuánto? O sea, ¿cuántas veces tose en el día? ¿Es mucho? ¿No es mucho? ¿Cuándo comenzó? Ya habíamos hablado. ¿Es el mismo proceso o son reinfecciones? Es decir, que está con mucha tos, luego baja. Eso hacen los niños asmáticos, ¿no? Pero hay que preguntar. Entre infección y infección, ¿dejó de toser o no? Porque es muy importante eso. Las inmunizaciones y si se ha realizado PPD, antecedentes familiares de atopía, TBC, fibrosis quística o tos crónica, factores ambientales y preguntar sobre el tabaquismo familiar, asistencias a guarderías. Antecedentes de la enfermedad actual, si hay sibilancias, si hay tos con el esfuerzo, si hay sudoración por la noche, vómitos, irritabilidad o pistoso, estaríamos frente a un reflujo gastroesofágico. En los niños de 6 meses a 6 años se debe interrogar a los padres, hermanos mayores, acerca de la posible aspiración de cuerpo extraño. Si el niño dejan solo jugando con juguetes, sobre todo pequeños, y consumo de alimentos pequeños. La revisión por aparatos es muy importante, por aparatos y sistemas. Debe registrar síntomas de posibles causas, dolor abdominal,
algunas neumonías bacterianas, pérdida de peso, poco aumento de peso, de posiciones fétidas, estaríamos frente a una fibrosis, dolor muscular asociado. En los antecedentes personales, nuevamente buscar las infecciones respiratorias recientes o preguntar neumonías reiteradas, alergias, factores de riesgo para tuberculosis, viajes a algún lugar endémico y exposición a irritantes. El estado general y nutrición también es muy importante en la exploración física. No me puedo pasar, en este caso, sobre todo cuando yo tengo una tos inespecífica, es decir, que no tengo alguna enfermedad de base, tengo que hacer ya les dije que el pediatra tiene que ser muy observador y empezar de arriba abajo, ¿no? Por ejemplo, la nariz hay que ver si hay hipertrofia de corneoides pólicos, si hay respiración bucal, o muchas veces presencia de cuerpos extraños en la nariz, que a cierta edad, entre 3, 4 años, a los niños les gustan las bolitas pequeñas, incluido, por ejemplo, de un frejol, y se ponen a la fosa nasal. Oídos igual, cuerpo extraño, puede ser algún parásito o alguna secreción serosa. Nasofaringia, ver las amígdalas, si hay moco en el cabo, un tórax, la auscultación cardiopulmonar y topografía, dedos, piel. Muy bien. ¿Qué más voy a hacer en el examen físico? Determinar los signos vitales, incluidos frecuencia cardíaca, temperatura, saturación de oxígeno. Voy a observar si hay dificultad respiratoria. El examen de la cabeza y del cuello debe centrarse en la presencia de cantidad y secreción nasal. Los cornetes nasales pueden estar pálidos, edematosos, y debe controlarse la faringe para detectar secreción mucosa nasal. E inspeccionar la región cervical y supraclavicular para detectar adenopatías. Los siguientes son hallazgos de alarma o signos de alarma de mucha importancia. Por ejemplo, observar, ver si hay cianosis o hipoxia con el oxímetro de pulso. Creo que todos los internos y residentes tienen a la mano ahora. El estridor, si es inspiratorio, expiratorio, es de mucha importancia. La dificultad, qué tan grave es, el aspecto tóxico o el examen pulmonar normal. Y nuevamente acá solo como un resumen, cómo está la historia clínica, lo mismo preguntar el debut, tono y todo lo que hemos hablado, y el examen físico vuelvan a leer, esto es como un resumen. Aquí la literatura que encontré, por ejemplo, dividen en 5 categorías a los niños con tos. Normales, que hemos hablado que pueden tener todos los niños normales. Niños con alarma de enfermedad severa, que puede ser tuberculosis, displasia broncopulmonar. Niños con una causa tratable de tos que no es seria, por ejemplo, goteo retronasal o reflujo. Niños con asma, tos variante. O, en último lugar, sobreestimación de síntomas por el niño o la familia y averiguar causas psicológicas. Entonces, en el asma tenemos ausencia clínica de disnea y sibilancia, solo tos. Al examen físico voy a ver la espirometría, que es el gold estándar, puede ser normal. Historia personal de atopía, familiares con asma, presencia de tos, relación con típicos desencadenantes, no evidencia de diagnóstico alternativa y mejoría con, por ejemplo, inhaladores, ¿no? Y que nuevamente empiezo a toser si deja los inhaladores. Goteo nasal posterior, ya saben que es producido por una sinusitis o rinosinusitis. La tos aparece 1 hora después al acostarse y recuerden al levantarse. Voy a ver la clínica, voy a ver una rinoscopía anterior simple, rayos X de senos paranasales, y es la causa más frecuente de tos crónica en adultos y la segunda en niños. Tos posinfecciosa, bueno, ya saben que queda tosiendo, habíamos dicho como una secuela inmediata que puede ser 3 semanas o más. Y está allí el síndrome post-bronquiolitis. La tos por Bordetella pertussis, la tos por coqueluche, que es una característica de 5 golpes de tos. Primero toman aire, una inspiración profunda. Hay 5 golpes de tos que en ese momento no se respira. Y una inspiración violenta que hace parecer el sonido de un gallito, decimos eso. Entonces esa tos es característica, tiene fase catarral, paroxística y de convalescencia. ¿Ok? Y exposición a contaminantes ambientales, hemos dicho. El niño muchas veces se convierte en un fumador pasivo. Ahí tienen un esquema para ver si tenemos tos persistente más de 3 semanas. Pediré una radiografía de tórax luego de una exploración física.
si hay patología acá tengo que estudiar. ¿Y qué hay? Si hay una historia sugerente de alguna patología, daré el tratamiento etiológico. Pero si la placa es normal, tendría que ser hemograma, monotest, el PPD, etc. Si es patología ORL, una radiografía lateral de senos paranasales. Si hay reflujo, pHmetría. Y si es asma, haré la espirometría. Y daré un tratamiento específico, que se supone que cese la tos. Si hay un cese parcial o persistente, entonces valorar la asociación de varios factores o causas para tomar una tomografía o fibrobroncoscopía. ¿Ok? Entonces, los estudios complementarios, bueno, un poco ya estamos repitiendo acá lo que ya les he dicho. Puedo pasar este slide. Y acá tienen una radiografía de tórax con un infiltrado, miren, terrible, ¿no? En el lóbulo superior del pulmón derecho, también en la base. Aquí en la base también hay un poco infiltrado y menos en el lado izquierdo. O sea, la patología está más en el lado derecho. Puede corresponder esto a una, por ejemplo, una prima infección bacteriana. Se me ocurre que esto fuera un ganglio porque no se mira bien la placa. O simplemente es una neumonía bacteriana porque tiene infiltrados alveolares en 2 zonas. Y acá, por ejemplo, tiene una cisuritis. En la radiografía de senos paranasales, miren qué bonito se ven los senos frontales aquí. Y aquí los senos maxilares. Vean ustedes donde está señalando la flecha que hay un nivel hidroaéreo. Y eso se trata y chao tos. ¿Qué más voy a realizar? Oximetría de pulso, radiografía de tórax, hemos dicho, sobre todo cuando hay signos de alarma, no a todos los niños. Si hay niños con estridor, fiebre, ansiedad, puedo estar pensando en una epiglotitis. Tengo que hacer una radiografía en inspiración y expiración cuando estoy sospechando de un cuerpo extraño. Si tengo factores de riesgo, pues para tuberculosis haré una radiografía de tórax y PPD. Y si pienso en fibrosis quística, el test de sudor. Entonces acá hay un protocolo de estudio de la tos crónica para atención primaria. Por favor, la revisan. Va a entrar al examen. Y tenemos en primera fase, lógicamente, lo que se pide más frecuentemente, un hemograma, una radiografía de tórax o lo que estés pensando. Y una segunda fase ya para hacer cultivos, el test de sudor, pruebas de función pulmonar. Aquí tenemos un protocolo diagnóstico, causas frecuencias con exploraciones, la anamnesis, ¿no? El hemograma, la bioquímica, el PPD, radiografía de tórax en inspiración y expiración cuerpo extraño, rayos X lateral o de Cabum y de senos paranasales. Serología, cultivos opcionales. En la segunda fase, causas frecuentes son exploraciones especiales, por ejemplo, tránsito digestivo superior, pHmetría, etc. Y en la fase 3 ya está lo que les decía, fibrobroncoscopía, tomografía o cardiología y psiquiatra. Ya voy acabando, tenemos el tratamiento que lo vamos a hacer en función de la etiología. Dice que se puede identificar más o menos aproximadamente en el 80% de los casos y el tratamiento va a ser efectivo en el 90%. En los casos de tos inespecífica, donde se descartó la causa subyacente, se puede realizar un tratamiento empírico en función de las características de la tos. Pero no hay evidencia científica que justifique el empleo de tratamientos sintomáticos que alivien la tos, como son antitusivos, mucolíticos y o antihistamínicos. Y eso es claro. ¿Cómo voy a tratar esta tos? Con medidas generales. Ver, hidratación oral. Probablemente tienen infecciones virales repetidas, entonces debe tomar bastantes líquidos abundantes. Muchas veces desobstruir la vía nasal o solo debe hacerse con lavados nasales de agua tibia, nada más. Muchas veces en el mercado les recomiendan, por ejemplo, el Rinokit. Es agua con sal, es cloruro de sodio, así es que si a una herida ustedes le echan agua con sal se va a volver más seco. Debe ser solo agua tibia, aprender a lavar. Si es pequeñito, se pone por detrás la persona, la mamá, su manito con agua delante de la naricita y se hace la cabecita hacia atrás y se vuelve para que no pase el agua hacia atrás, porque eso va a ser muy fastidioso y no va a querer nunca más hacer. Estos lavados nasales también pueden favorecer el paso del moco a través de la trompa de usted, dando lugar a una otitis secundaria. Evitar ambientes con tabaco, no se recomiendan fármacos antitusivos en pediatría. No suprimir la tos productiva o húmeda. Se supone que ayudas más bien a que toda la secreción salga. El tratamiento dirigido a la enfermedad subyacente ya dijimos que es exitosa. La mayoría de condiciones
La gerencia debe incluir hidratación, humidificación y descanso. No hay evidencia para el uso de beta-agonistas o salbutamol. Acá han puesto albuterol porque nosotros no tenemos albuterol. O inhibidores de leucotrienes o esteroides inhalados en el tratamiento de tos específica en niños o adultos que tengan obstrucción del flujo aéreo, en el caso de asma. Los antihistamínicos no sedantes más recientes no han demostrado ser más eficaces ni en adultos ni en niños. Antitusivo, frente a una tos irritativa, seca, muy molestosa, complicada y mayores de 2 años. Estos son los casos, por ejemplo, hay síndrome coqueluchoide que da en los niños adolescentes y muchas veces tienen hasta por la tos exigente hemorragia en la conjuntiva, ¿no? Entonces, hay momentos en que sí, ya tú sabes, ya haces el diagnóstico y para que el niño esté tranquilo y no vomite si es pequeño, para que se pueda alimentar, puedes dar un antitusivo. Pero tiene que ser seguido de cerca y mayores de 2 años. Expectorantes podré usar en la fase seca de la bronquitis o traqueitis, mucolíticos en bronquiectasias, fibrosis quística, antihistamínicos en rinosinusitis alérgica. Descongestivos en la rinosinusitis alérgico viral. Broncodilatadores en el asma, corticoides en asma o laringitis y antibióticos, mire, solo en infecciones bacterianas. No se dice que se vea todo. Tratar la causa subyacente, si es un reflujo, ¿no? De 4 a 6 semanas el tratamiento con un inhibidor de la bomba de protones. En asma se evitará fumar, los irritantes y se dará los inhaladores o broncodilatadores. Para el drenaje postnasal, tratamiento con antihistamínicos. Los niños con anomalías vasculares deben ser vistos por el médico vascular. Y los medicamentos para el tratamiento de la tos inespecífica en niños menores de 15 años no se ha demostrado que sean eficaces. Creo que ya terminó. Y miren ustedes, las asociaciones no recomendadas. Pónganse bien a la cabeza, esto entra al examen. Y eso sería todo. No sé si hay preguntas, me pasé un poquito de la hora. ¿Tienen otra clase? Luciana. Doctora, disculpe. Hay otra clase, digo, me demoré un poquito, si hay preguntas. ¿Cuántos han asistido hoy día? Había 50 alumnos, me parece que por un momento hubieron más, pero doctora, ya deben estar saliendo porque a las 4 en punto hay otra clase teórica de psiquiatría y ¿Ya? por eso puede que ahorita ya estén faltando algunas. Ok, listo, nos vemos. Iba a hacer preguntas yo, pero ya. Ok, chao, nos vemos, gracias. Doctora. Gracias, hasta luego. Hasta luego, doctora. Chao. Hasta luego. Gracias, doctora.